Nuestro grupo está conformado por Nicole Mena, Camila Yerobi y Camila Espinosa. Les hablaré sobre el muestreo de aceptación. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un lote de producto a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del lote. Los tipos de planes de muestreo. Existe el muestreo por variables, que consiste cuando a cada unidad de la muestra se mide una variable continua y con los datos se calcula un estadístico que permite rechazar o aceptar el lote. El muestreo por atributos, que es cuando cada artículo de la muestra se clasifica como conforme o no conforme. La cantidad de no conforme se utiliza para aceptar o rechazar el lote. Seguimos con el muestreo simple, doble y múltiple, que se deriva del muestreo de atributos. El muestreo simple consiste en el plan por atributos en el que se toma una muestra de n artículos y si el número de artículos defectuosos es menor o igual que cierto número, el lote se acepta, de lo contrario se rechaza. El muestreo doble es el plan por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Continuamos con el muestreo múltiple. Este es el plan por atributos que consiste en una generación del plan de muestreo doble, es decir, donde se puede extraer 2 o más muestras para aceptar o rechazar el lote. Continuamos con los métodos que existen. En primer lugar, mencionaremos sobre el método de Cameron por atributos. Esta es una forma lógica de regular la relación cliente-proveedor, es decir, diseñar planes con una alta probabilidad de aceptar la calidad NCA y que casi nunca se acepte la calidad NCL. Se basa en la distribución de Poisson y da una buena aproximación a la distribución binomial. Esta tabla es la 12.4 del libro que utilizamos y esta va a servir para sacar los valores de alfa y de beta correspondientes. A continuación daré un pequeño detalle sobre el procedimiento para utilizar el método. Para utilizar el método, primero lo que se hace es especificar los valores porcentuales deseados para el NCA y el NCL con su correspondiente probabilidad de aceptación, es decir, 1 menos alfa y beta respectivamente. Segundo, se convierte los porcentajes a proporciones, sea el valor de P1, que corresponde exactamente con la fórmula del NCA, dividido para 100, y para P2, que va a ser al NSL, dividido para 100. El tercer paso es calcular la razón de operación, que sería con la fórmula del RC, que va a ser igual al P2 y al P1 que sacamos en el paso anterior. Continuamos con el paso 4 y es que de acuerdo a los valores del RC, en la tabla hay 2 números que se aproximan al R, que serían los más cercanos, entonces nos vamos a la tabla y buscamos respectivamente. En el paso 5, una vez ubicado el valor de R, que se hace en base al número que tengamos de alfa y beta y correspondiente al valor de C, y una vez que tengamos, se encuentra en el mismo reglón de C, se encuentra el valor para R en la columna de la izquierda. Y continuamos con el paso 6, que es que en el mismo reglón donde se localizó R, pero en la columna del NP1, que es esta de aquí, se localiza el valor que le corresponda al tamaño de la muestra. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar para este método. Continuamos con el método de Military Stern 105E. En este caso, este método es por atributos. Este es un método estándar que provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar a un nivel de calidad aceptable. Este método ofrece 3 procedimientos de muestreo: muestreo simple, doble y múltiple, para que cada plan de muestreo se pruebe
la información y la inspección normal, severa o reducida, según corresponda. A continuación les presentaré algunos pasos para poder hacer una secuencia sobre este método. El primer paso es determinar el tamaño del lote. Aquí, como se puede observar, existen varios tamaños de lote, de 2 a 8, de 9 a 15, de 6 a 25, según corresponda y se necesite. Luego se especifica el NSA o el AQL. A continuación se procede a escoger el nivel de inspección. Usualmente el nivel 2 se suele ocupar con todos, pero pueden existir cambios si la situación lo justifica. Aquí están los niveles de inspección. Aquí está nivel 1, 2, 3, 4. Por lo general, aquí están los niveles especificados con las letras y se suele utilizar el nivel 2. Se procede a utilizar la información de la tabla. Se encuentra el código que corresponde según el tamaño de la muestra y el lote, como se mencionó anteriormente. Y de acuerdo al código o letra que corresponda, se definen los planes simples o inspección muestral que se verifican, ya sea la normal, severa o reducida. Bien, a continuación vamos a hablar sobre los esquemas Dutch Roaming por atributos. Estos son esquemas de muestreos por atributos basados en el NCL y el LSPS que buscan minimizar la inspección total promedio. Entonces, para esto, el NCL es el nivel de calidad límite. Entonces, es un nivel de calidad que se considera como no satisfactorio y que los lotes que tengan este tipo de calidad casi siempre deben ser rechazados. Si un lote tiene una calidad igual al NCL, entonces la probabilidad de que este lote sea aceptado debe ser muy baja. Por lo general va a ser del 0.05 o el 0.10. Y bueno, esta probabilidad va a ser asignada por beta, que va a ser conocida como la probabilidad de aceptar los lotes con una calidad igual al NCL. Mientras que el LCPS es el límite de calidad promedio de salida. Entonces, bueno, este es el valor máximo de la curva CPS y representa la peor calidad promedio que puede obtenerse de un programa de inspección. Entonces, por ejemplo, si en este caso del LSPS ya nos dan el tamaño del lote, por ejemplo, que sea de 1500 y nos indican que tiene un valor de C igual a 3, entonces vamos a ir hasta acá y bueno, vamos a darnos cuenta que el valor del LSPS va a ser de 1.4 y bueno, el N en minúscula va a ser igual a 130. Entonces, bueno, desde luego que esto no significa que el programa de inspección no deje de pasar lotes con una calidad peor que 1.4%. Más bien se está hablando de que un límite promedio que no es válido después de aplicar un programa de referencia con muchos lotes de un flujo de cantidad continua. Entonces, bueno, este tipo de sistema son aplicables a programas de muestreos de aceptación en donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados en ellos son sustituidos por unidades buenas. Por lo tanto, estos planes están diseñados para minimizar la inspección total promedio que se necesita, lo que a la vez les convierte en un modelo mucho más estricto. Ahora vamos a continuar con el plan de muestreo LTPD con un C igual a 0. Esto también es por atributos. Este es un método que genera planes de muestreo para atributos con C igual a 0. Es decir, que la única forma de aceptar el lote es si la muestra no sale ninguno defectuoso. El método se basa en un nivel de calidad que se quiere rechazar con alta probabilidad. Por eso, el proceso debe operar con una calidad mucho mejor que el LTPD que se establezca, ya que si son parecidos, el plan no es apropiado y va a terminar rechazando prácticamente todos los lotes. Entonces, bueno, para poder realizar con la tabla, vamos a seguir los siguientes pasos, que el primero es especificar el tamaño del lote. Luego se debe determinar el nivel del LTPD y llamar a esta proporción PL.
este va a ser el nivel de calidad que se quiere evitar. Por lo que la probabilidad para aceptar esto va a ser apenas del 0.10. Luego se debe calcular K, que va a ser la multiplicación del N por el PL. Y bueno, luego vamos a buscar en las tablas, en las columnas de esta tabla, el valor más cercano a K. Y bueno, para obtener el valor de F, se va a sumar los valores tanto de esta columna con esta fila. Y bueno, luego para hallar el tamaño de muestra se va a obtener multiplicando el n por el valor que ya hemos encontrado de f. Y bueno, entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a suponer que tenemos un n de 600 y un p de TL de 0.025. Si hacemos la multiplicación para hallar K, 600 por 0.025 nos va a dar igual a 15. Entonces, en esta tabla el valor más cercano a 15 va a ser este valor de 15.2668. Entonces, a este valor le corresponde un F de 14 porque sería el 0.10 más el 0.04. Entonces, bueno, de aquí el tamaño de la muestra sería multiplicar este F por el N, que sería 0.14 por 600, lo que nos da un valor de 84. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de un lote de 600 piezas se van a extraer 84 unidades. Y si de estas ninguna está defectuosa, eso quiere decir que el C es igual a 0, entonces el lote se va a aceptar. De lo contrario, el lote va a ser rechazado. Bien, en este caso tenemos el Military Standard 414. Bueno, este es un plan, es un plan para muestreo de aceptación por variables, lote por lote. Entonces, el punto principal de este estándar es el nivel de calidad aceptable, que es conocido como el NCA o el AQL. Y bueno, este va a comprender porcentajes que van desde el 0.04 al 15%. El estándar tiene 5 niveles generales de inspección y al nivel 4 se le considera como el más usual. Entonces, para este modelo se van a tener estas dos tablas, en donde lo primero que vamos a hacer es determinar el tamaño del lote, luego especificar el NSA o el AQL, y bueno, vamos a escoger un nivel de inspección que, como ya se mencionó anteriormente, el más usual es el nivel 4. En tanto mayor sea el nivel de inspección que se elija, más estricto va a ser el plan. Entonces, eso quiere decir que más rápido va a caer la curva CO. Entonces, bueno, en esta tabla se tiene, por ejemplo, si ya hemos escogido un tamaño de lote igual a 100, va a estar en este rango de aquí. Como ya hemos seleccionado el nivel de inspección 4, que mencionamos que era el más usual, entonces la letra código va a ser la F. Con esta letra código nos vamos a ir a la siguiente tabla de aquí y vamos a buscar la F que está aquí. Posterior a esto, vamos a buscar lo que sería el nivel AQL que hayamos planteado. Para este ejemplo, digamos que se ha seleccionado un nivel AQL del 0.4. Ya, entonces el tamaño de la muestra que se va a escoger aquí va a ser 10, como ya está en esta tabla. Y en este caso, con un porcentaje AQL del 0.4, tenemos que el 1.30% del lote va a ser tolerado con defectos. Este va a ser el porcentaje máximo de defectos que se va a tolerar en el lote. Entonces, esto nos va a ayudar para poder saber qué porcentaje de defectos se va a poder aceptar por cada lote que se esté inspeccionando. Ahora tenemos los índices para los planes de muestreo de aceptación. En primer lugar tenemos lo que es el AQL, Acceptable Quality Level, que bueno, este se define como el nivel de calidad que es el peor promedio de proceso tolerable cuando se somete a muestreo de aceptación una serie continua de lotes. Para este caso existe la probabilidad de no aceptar un lote con lo que se considera un nivel de calidad satisfactorio.
A este riesgo, que tiene una probabilidad igual a alfa, por lo general es pequeña, se encuentra en el 0.05 o hasta el 0.10%, se le va a conocer como el riesgo del productor. Luego se tiene lo que es el LTPD, que es el Lot Tolerance Percent Defective. Es la peor calidad en un lote individual que debe ser aceptada. En este caso existe la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene una probabilidad igual a beta, se le conoce como el riesgo del consumidor. A continuación tenemos lo que es el AOQ, que es el Average Outgoing Quality. Este, en cambio, es la cantidad promedio esperada de los productos salientes, incluidos todos los lotes aceptados más todos los lotes rechazados, que se han clasificado al 100% y que incluso han tenido todas las unidades no conformes reemplazadas por unidades que sí se encuentran conformes, como se mencionó anteriormente en un ejemplo del Dodge. Y en la parte de acá finalmente tenemos lo que es la curva OC, que es la Operation Characteristic Curve. Esta gráfica, en cambio, va a permitir evaluar casi por completo un plan de muestreo de un vistazo, ya que, bueno, en esta curva da una visión pictórica de las probabilidades de aceptar lotes presentados en diferentes niveles de porcentaje conforme. Entonces, bueno, digamos que si un lote tiene una proporción de defectos del 0.0016, entonces el lote tendrá una probabilidad de aceptación del 0.995. Y con eso se va a poder graficar lo que es la curva CO. Y en base a esto se va a poder tener, digamos, por ejemplo, lo que es aquí, el alfa que se mencionó anteriormente, que es como que el riesgo del productor de 0.05. Acá se tiene lo que es el riesgo del consumidor del 0.10. En la parte de aquí se va a tener lo que es el AQL. Esto de acá va a ser lo que significa el LTPD. Y en esta curva vamos a ver la probabilidad de aceptar, la probabilidad de poder rechazar, el porcentaje de defectos y en general es una curva muy completa que si se la realiza en alguno de los modelos, como se mencionó anteriormente, se va a tener un vistazo más completo de todo el plan de muestreo. Bueno, ahora voy a hablar sobre el AOQ y la curva OC. El AOQ o Average Outgoing Quality es la calidad promedio esperada de los productos salientes, incluidos todos los lotes aceptados, más todos los lotes rechazados que se han clasificado al 100% y han tenido todas las unidades no conformes reemplazadas por unidades conformes. Por su parte, la curva OC o curva característica es una gráfica que permite evaluar casi por completo un plan de muestreo de un vistazo, dando una visión pictórica de las probabilidades de aceptar lotes presentados en diferentes niveles de porcentaje no conforme. Bueno, en esta curva se pueden observar conceptos que hemos venido mencionando anteriormente, tales como el AQL, que lo pueden observar por aquí, y respectivamente el riesgo del productor alfa. También podemos observar el LTPD y consecuentemente el beta o riesgo del consumidor. Bueno, pero todos queremos ir de la teoría a la práctica, entonces vamos a ver cómo se aplicó el plan de muestreo de aceptación en MaxCake. El primer paso fue diseñar un plan de muestreo de aceptación. Para esto se diseñó un plan de muestreo de aceptación por variables para determinar si un lote de melvas se acepta o se rechaza. Entonces, se conoce que cada lote de melvas tiene 200 unidades y pesar cada melva resultaría muy costoso, tomaría mucho tiempo y consumiría mucha mano de obra. Entonces, gracias a la información que nos ha proveído la alta dirección, se considera que una melva es defectuosa cuando pesa menos de 6.5 gramos
que es el límite de especificación inferior, o pesa más de 16,5 gramos, que es el límite de especificación superior. Y bueno, debido a que la variación del peso de la melva no es un defecto crítico, es decir, no importa si la melva pesa un poco más o un poco menos del peso nominal, porque la melva seguirá cumpliendo su función, seguirá siendo comestible y su sabor no cambiará. Entonces, por esta razón, hemos sugerido un AQL del 5% y un LTPD del 15%. Listo. Bueno, entonces en este cuadro de acá podemos ver el resumen de lo que acabo de decir. La característica de calidad que vamos a tomar en cuenta es el peso de la melva. Esta característica es de tipo variable. Hemos sugerido un AQL del 5%, un LTPD del 15% para un tamaño de lote de 200. Seguidamente creamos un plan de muestreo de aceptación en Minitab, donde se especificó los valores que ya les mencioné. Como pueden ver, aquí está el límite de especificación inferior, que es de 6,5 gramos, el límite de especificación superior, que es de 16,5 gramos, y el tamaño del lote, que es de 200 unidades. Igualmente se observa el AQL del 5%, el riesgo del productor, que por lo general siempre es 0,05%, el LTPD sugerido del 15% y el riesgo del consumidor beta, que es del 0,1%. Entonces, Minitab nos genera un plan de muestreo de aceptación. Este plan de muestreo dice que para aceptar o rechazar un lote de producto debemos tomar en cuenta, debemos evaluar una muestra de tamaño 43. También debemos tener en cuenta una distancia crítica o valor K de 1,30288 y que esta muestra debe tener una desviación estándar máxima de 3,00658. Aquí tenemos dos criterios adicionales que los explicaré a continuación más a profundidad. Por lo pronto vamos a la tabla del resumen. Bueno, esta tabla de resumen nos dice que para el 5% de productos defectuosos tendremos una probabilidad de aceptación del 0,95, es decir, del 95%. Esto se puede corroborar en la curva característica de operación o C. Aquí se puede ver que para el 5% de productos defectuosos hay una gran probabilidad de aceptación, que en este caso es del 95%. Y claro, la probabilidad de rechazo queda reducida al 4,8%. Ya mientras que para un porcentaje de 15% de defectuosos, ya la probabilidad de aceptar el lote disminuye drásticamente a un 10%. Tal como se puede corroborar en la curva OC. Aquí se puede ver que para un 15% de productos defectuosos hay una probabilidad muy baja de aceptación, que es del 10,6%, y aquí evidentemente la probabilidad de rechazo será mucho más grande, y en este caso es del 89,4%. Listo, vamos a seguir analizando más resultados ahora. Bueno, entonces ahora sabemos que para cada lote de 200 melvas, el encargado de calidad debe seleccionar e inspeccionar aleatoriamente 43 melvas. También sabemos que hemos obtenido un plan de muestreo variable para la fracción de lote no conforme con un valor crítico K de 1,30228 y un tamaño de muestra 43. Esto implica que se debe tomar una muestra aleatoria de 43 unidades de lote y medir su peso a través de una balanza. Y para que se acepte un lote se debe cumplir 3 criterios. Si es que no se cumplen los 3 criterios, se rechaza el lote. El primer criterio es que la desviación estándar de la muestra sea menor que la desviación estándar máxima, que es igual a 3,00658. El segundo y el tercer criterio es que el Z del límite de especificación inferior y el Z del límite de especificación superior sean mayores o iguales que K. De lo contrario, no podemos aceptar este lote. También podemos mencionar que a partir de la curva OC se conoce que hay la probabilidad de aceptar lotes en varios niveles de calidad. Aquí la probabilidad de aceptación en el AQL acordado del 5% es del 95,2%, mientras que la probabilidad del rechazo es del 4,8%. Esto implica que el consumidor aceptará lotes hasta con el 5% de defectuosos, lo que da una confianza de aproximadamente 95% a nuestra empresa como proveedor, en este caso Max Cake.
Bueno, la probabilidad de aceptar un lote en el LTPD, que definimos como 15%, es del 10%, del 10,6%, y la probabilidad de rechazarlo es bastante alta, y llega al 89,4%. En este caso, consumidores y proveedores acuerdan que los lotes del 15% de defectuosos serían automáticamente rechazados la mayor parte del tiempo para proteger al consumidor en aproximadamente el 90%. Bueno, luego se aplicó este plan de muestreo de aceptación en MaxCake. Lo primero que se hizo es que se tomó 2 muestras de 43 unidades, las cuales fueron totalmente aleatorias, fueron seleccionadas aleatoriamente. La primera muestra fue tomada del primer lote, del lote 1, y la segunda muestra fue tomada del lote 2. Listo, para aceptar o rechazar un lote debemos cumplir con ciertas premisas, ¿no? Entonces, decimos que aceptamos un lote cuando cumple las 3 características que ya les mencioné. Primero, que la desviación estándar de la muestra sea menor que la desviación estándar máxima que nos arrojó Minitab, y que los zetas de las especificaciones inferior y superior sean mayores o iguales que K. De lo contrario, rechazamos el lote. Entonces tenemos que partir de ciertos datos. Como ya les había mencionado, la especificación inferior es de 6,5 gramos, la especificación superior es de 16,5 gramos, la distancia K es de 1,30228 y la desviación estándar máxima es de 3,00658. Entonces, después de analizar los dos lotes, hemos obtenido los resultados y podemos comparar las características que había mencionado. Entonces, comencemos con el lote 1. Después de analizar el lote 1, obtuvimos una media de 11,11, una desviación estándar de 1,16, un Z inferior de 3,99 y un Z superior de 4,66. Entonces comparamos, ¿no? Decimos que la desviación estándar, que es de 11,11, tiene que ser menor que la desviación estándar máxima. Entonces comenzamos con el lote 1, donde se obtuvo una desviación estándar de 1,16. Y como dice la primera condición, la desviación estándar de la muestra tiene que ser menor que la desviación estándar máxima. Ahora tenemos que revisar que los zetas de las muestras sean mayores o iguales que K. Aquí podemos ver que del lote 1 el Z de la especificación inferior es 3,99 y el Z de la especificación superior es de 4,66. Y podemos ver que efectivamente ambos Z son mayores que el valor K, que es de 1,3. Igualmente evaluamos el segundo lote, la segunda muestra del lote 2. Tenemos una desviación de 1,33, que sí cumple, que es menor que la desviación estándar máxima. Tenemos los zetas inferior y superior, que son 3,58 y 3,93 respectivamente, y efectivamente se cumple que son mayores que el valor K. Entonces lo que podemos decir es que estos dos lotes de producto, estos dos lotes de melvas, tienen que ser aceptados, porque bueno, cumplen con la característica de calidad que se requiere. Y bueno, aquí está explicado lo que les acabo de mencionar, la demostración de que se cumplen las 3 condiciones. Pero bueno, como ya les mencioné, los dos lotes se van a aceptar porque cumplen con las 3 condiciones necesarias para aceptar un lote. Listo, también aplicamos el plan de muestreo de aceptación en Minitab. Y bueno, obtuvimos los mismos resultados que se obtuvo realizando las operaciones a mano, que bueno, no fue tan a mano, fue realizado en Excel. Pero en fin, la decisión que nos dice Minitab que deberíamos hacer es aceptar el primer lote y aceptar el segundo lote, porque bueno, con este plan de muestreo los dos lotes cumplen con las características requeridas. Y finalmente presentamos la evidencia de la visita a MaxCake.